entre el género masculino y el género femenino. Pero la uretra masculina es completamente diferente a la uretra femenina. La uretra femenina va a ser un conducto que va a dirigir directamente la orina de la vejiga al exterior, ¿ok? Mientras que la uretra masculina va a tener 3 porciones: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peniana. Cada una va a tener características histológicas diferentes. Y ahora pasaremos a estudiar. Estructura de la pared de las vías urinarias. Y me estoy refiriendo, ¿ok? Todas esas estructuras van a tener una pared adventicia, epitelio o epitelio de transición, que reposa sobre una delgada lámina de tejido conectivo, muy delgada, ¿ok? Capas, como es un epitelio polistratificado, este epitelio polimorfo tiene varias capas, siendo la capa de mayores estratos a la capa muscular, miren, dispuesta en doble capa, longitudinal, interna, circular, ¿ya? En la vejiga capas y va a tener diferentes direcciones, porque como es un globo que va a albergar la orina, va a crecer en diferentes direcciones. No presenta esfínteres a nivel de la desembocadura del uréter, ¿ya? Entonces el uréter llega a la vejiga y aquí no va a tener un esfínter, por lo tanto la orina, cuando está completamente llena de orina esa vejiga, puede rebosar, puede regresar al uréter. Y ahí, esa es una de las principales causas, la etiopatogenia, de las vías de las infecciones urinarias ascendentes. Porque la orina, como la orina está muy cerca del meato, el meato urinario está muy cerca de la región anal, perianal, y ahí hay muchas enterobacterias que en ese nivel no van a causar mayores patologías, pero por un tema de contaminación ascienden por la uretra a la vejiga vejiga puede proliferar bacterias y ascender hacia el uréter. Y esta es la principal causa de las vías urinarias de tipo ascendente. Por eso es que las infecciones urinarias son más frecuentes en las mujeres, por esta cercanía de la región perianal al meato urinario. ¿Y por qué? Y también porque por este rebosamiento de la orina de la vejiga al uréter, porque allí no tenemos esfínter, ¿ya? Luego la adventicia, que es la capa externa que va a rodear a toda la capa muscular. La cara de la vejiga va a tener una cara, y la otra va a estar adherida hacia el útero. Acá miramos, esto ya lo conocíamos, decíamos que acá tenemos las pirámides de Malpighi, que es la región medular, aquí se originan los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y uréter. El cáliz menor va a recibir la orina de una papila renal. 4 cálices menores pueden llevar su orina a un cáliz mayor. Y la estructura de sus paredes es igual a mucosa, muscular y adventicia, ¿ok? ¿No? Van a tener todos sus epitelios de tipo urinario, ¿no? Epitelio polimorfo, epitelio de transición, urotelio, ¿ya? Luego tenemos el uréter. Miren, el uréter que va a tener esta luz, una luz ondulante, festoneada, tapizada por una mucosa con un revestimiento de el epitelio polimorfo, una delgada lámina propia. Y por detrás el músculo en su doble disposición, longitudinal externa, longitudinal externa. Y adventicia que le permite fijar a todos los órganos de la cavidad abdominal. ¿Ya? Aquí tenemos el urotelio. Miren el urotelio, el epitelio polimorfo, con su cutícula en el polo apical. ¿Ok? Miren, esto es bien característico del uréter, una luz ondulante, que justamente estos pliegues de la mucosa va a permitir distenderse cuando está atravesando la orina. Cuando la orina sale de la pelvis renal, llega al uréter para llegar hasta la vejiga urinaria. ¿Ya? La vejiga es un globo que tiene la capacidad de almacenar orina, en los varones hasta 250 centímetros cúbicos. La mujer puede ser de 400, 450, 500 centímetros cúbicos. No va a tener una mayor capacidad de almacenaje de orina. A ver, esta
¿Esta vejiga es del género masculino o femenino? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Quién me dice? Femenino. Femenino, así es, porque directamente la vejiga se conecta con la uretra y sale al exterior, ¿ok? Aquí la uretra femenina es muy corta, ¿ok? Entonces, a este nivel sí vamos a tener un esfínter, ¿ya? ¿Por qué? Porque la micción es voluntaria, ¿no es cierto? Acá tenemos el esfínter, ¿no? Entonces está formado por el esfínter por tejido muscular estriado, ¿ok? Aquí tenemos la pared de la vejiga urinaria, no, cuando está vacua, múltiples repliegues tapizados por una mucosa con un epitelio polimorfo y una lámina propia, y una amplia capa muscular con las fibras musculares lisas en diferentes direcciones, ¿sí? La uretra. La uretra femenina tiene una función excretora solamente eliminar la orina. Tiene un recorrido corto, tapizado por un epitelio polistratificado plano, con zonas de pseudoestratificado, con algunas células mucosas y algunas invaginaciones que van a parecerse a las glándulas del litré, que vamos a verlas en la uretra masculina. La lámina propia es muy rica en un plexo venoso, con vasos de paredes delgadas que van a asemejar un tejido cavernoso. Las fibras musculares tienen una disposición muy semejante a la del uréter, longitudinal externa, longitudinal interna, circular externa. Las circulares más desarrolladas a nivel del cuello de la vejiga, donde van a formar un esfínter. La inervación presenta abundantes terminaciones sensitivas. La uretra masculina. La uretra masculina presenta tres porciones: la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra cavernosa. La uretra prostática, ¿dónde la voy a encontrar? Atravesando una glándula, la próstata. Entonces, toda la uretra que está dentro de la próstata es la uretra prostática. Va a medir aproximadamente 4 centímetros, tapizada por un epitelio de transición, con una lámina propia muy rica en vasos sanguíneos de tipo venoso. Luego se continúa con la uretra membranosa. Sale de la próstata la uretra y va a conformar la uretra membranosa, que va a tener aproximadamente 1 centímetro de longitud y va hasta llegar al bulbo del cuerpo cavernoso, que va a encontrarse en el pene. Esta uretra membranosa está tapizada por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con glándulas mucosectoras semejantes a las glándulas de Litre. La uretra cavernosa o uretra peneana. Uretra cavernosa, uretra peneana es la uretra que se va a encontrar dentro del pene, más específicamente a nivel del cuerpo esponjoso. El pene va a tener 3 cuerpos, 2 cavernosos y 1 esponjoso. Dentro del cuerpo esponjoso voy a encontrar a mi uretra cavernosa o uretra peneana, tapizada por un epitelio pseudoestratificado. En la zona ya donde desemboca a nivel del glande, va a ser un epitelio polistratificado plano. Esta uretra cavernosa va a recibir a las glándulas mucosas del litré, cuyo producto de secreción va a permitir lubricar en el coito. Aquí tenemos la vista. Miramos, aquí está. Este es un corte transversal del pene. En la cara dorsal, 2 cuerpos, los cuerpos cavernosos. Y en la cara ventral, el cuerpo esponjoso, que va a alojar, va a albergar a la uretra cavernosa o uretra peneal. ¿Ok? Entonces, la uretra masculina, 3 porciones. Uretra prostática, cuando atraviesa la próstata, uretra membranosa y uretra cavernosa. ¿Ok? Cada una con sus características histológicas propias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctora. El tamaño de la felicidad de una persona depende de la profundidad de su gratitud. Ok.